Al comenzar nuestro informativo les contábamos de cómo quien hasta ahora era la coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Caramano, se había dado cuenta de la transformación del rol que hasta el día de hoy habían cumplido las primeras damas en las direcciones de todas las fundaciones que están a su cargo. Bueno, Irina Caramano está hoy día con nosotros para explicarnos qué es lo que ocurrió en esta jornada, qué es lo que se anunció. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Buenas noches. Buenas noches. Cuando usted anunció hoy que iba a haber una transformación de este rol, valoró mucho el trabajo de las anteriores primeras damas y dijo incluso que habían hecho un trabajo importante con sectores además que son los más vulnerables, los adultos mayores, los niños, las mujeres, a través de todas estas fundaciones que hoy son parte de la coordinadora. Si valoraba el rol de las primeras damas, ¿por qué creía que igualmente era necesario transformarlo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo valoro mucho el trabajo que realizó cada una de ellas. De hecho, además tengo contacto con varias, sobre todo en momentos de inflexión y de toma de decisiones. De hecho, antes de asumir y ahora es cuando más hemos podido conversar. Valoro mucho su trabajo porque creo que la creación de estos distintos proyectos que después devinieron en fundaciones buscan también suplir ciertas falencias o ciertos espacios necesarios de suplir que quizás el Estado no estaba logrando superar con esa misma rapidez con la que puede trabajar una fundación. También tiene mucho que ver con el contexto en donde pasan las cosas y creo que, o sea, sí. Leonor Oyarzún tuvo que también enfrentar el inicio del gobierno sabiendo que habían 40.000 niños que alimentar. O sea, por supuesto que se buscan soluciones y yo creo que ese trabajo ha sido muy valorable. Yo creo que los tiempos han avanzado y las instituciones se han fortalecido. Por ejemplo, los ministerios que hoy pueden relacionarse y vincularse con las distintas fundaciones en su pasado no tenían esa fortaleza o ni siquiera esa estructura. Y ahora sí. La presidencia de las fundaciones, por lo tanto, va a quedar en manos de personas que sean designadas por los distintos ministerios de acuerdo a el rol de cada uno. Sí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su rol una vez que termine paso como coordinadora sociocultural? Sí, bueno, ahora estoy muy concentrada en terminar esta fase que es, como todos los cambios, una fase que merece respeto, mucha discusión, conversación, diseño conjunto con los directores, con las trabajadoras, los trabajadores, con los directores ejecutivos también. Entonces estamos en eso, la verdad. Además empezamos muchas articulaciones y convenios que ahora hay que amarrar, hay que afiatar ciertas decisiones que ya hemos tomado. Entonces estoy muy concentrada en eso, la verdad. Sin embargo, el rol institucional de primera dama es el que estaría dejando, porque en el fondo eso que ancla a esta figura, ¿cierto?, a la institucionalidad, a la injerencia institucional, es la que reflexionamos y queremos cambiar y queremos que no la tenga. Pero una vez terminado eso, ¿usted va a buscar trabajo en el mundo privado, en la academia? ¿Quiere hacer algo que sea totalmente independiente de lo que pasa en el gobierno? Yo creo que es muy valioso cuando se considera que una persona, por ser pareja, incluso siendo pareja un presidente, puede tener cierta autonomía profesional, académica, actitudinal, y creo que eso es deseable para todos los casos. Yo estoy pensando en realidad en obligar menos y dejar más libertades también a las siguientes, ¿no? En ese sentido sí, voy a buscar esa autonomía, pero siguiendo mi compromiso político, por supuesto. ¿Y el rol protocolar de primera dama lo va a mantener? Más que el rol protocolar, que también es como una institucionalización de la pareja, ¿no? Sigo siendo compañera del presidente y eso me va a llevar a vivir una vida, digamos, junto a él, que en algunas situaciones tendrá visibilidad pública. Sin embargo, no va a ser la misma formalidad con la que hasta ahora se ha formateado, moldeado esa figura. Creo que es bien interesante cómo se profesionaliza, por así decirlo, las relaciones. ¿Y tienes habiendo pasado ya varios meses de este proceso, hubiera hecho algo distinto cuando decide asumir el rol de primera dama? Fue bastante criticada justamente porque durante la campaña se había hablado de eliminar este rol. Usted misma había dicho que no se sentía cómoda con ese rol y sin embargo decide asumirlo. Hoy día, y mirándolo hacia el pasado, ¿lo hubiera hecho distinto? No, la verdad que no, porque yo siempre supe que no me identificaba
con el espacio, pero que sí era muy valioso entrar para poder modificarlo. Yo creo que se requería cierto nivel de liderazgo político, de análisis político, de reflexión y también de trabajo muy intenso. O sea, ahora estamos hablando en televisión abierta, sin embargo, hasta ahora la verdad que ha sido un trabajo más bien silencioso, muy dedicado, principalmente porque las modificaciones hay que hacerlas con ese nivel de dedicación. Y no me arrepiento porque creo que también el feminismo y nos ha enseñado también de que en la política siempre hay contradicciones y tensiones, y qué mejor que estar en un lugar poco esperable quizás para una persona que se identifica con el feminismo, que se identifica con ciertas figuras. Yo sé que pareció un poco contradictorio, ¿cierto? Pero yo creo que es parte de la política vivir esas tensiones, y creo que fue una apuesta al servicio, la verdad. ¿Y no hubiera sido mejor que ese cargo lo hubiera asumido, esta misma idea, digamos, de una persona que asumiera para desarmar un poco esta coordinación, lo hubiera asumido otra persona, una funcionaria, un funcionario designado por el presidente sin una relación personal con él? A mí me parece que era una opción, la analizamos, sin embargo, como todos saben, eso ha existido, ¿cierto? Directoras socioculturales. Sin embargo, eso podría haber llevado, por supuesto, a administrar quizás las fundaciones, a llevarlas a buen puerto, a mejorarlas, etcétera. Pero creo que este es un compromiso político, el de haber sido primera dama y modificar a la primera dama. Es decir, creo que es más fuerte o más convincente también para mí el tipo de decisión que uno tiene que tomar todos los días. Uno solamente las puede saber si es que se está viviendo ese rol. Y creo que para cambiar ese rol había que vivirlo desde dentro. El momento tal vez más controvertido de su gestión fue cuando se publicó esta resolución que informaba el cambio de nombre del gabinete que pasara a llamarse Gabinete Irina Karamanos. ¿Fue un error eso y por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió eso que luego fue rectificado una vez que se conoció públicamente? Fue un error administrativo, como dijimos, y fue enmendado inmediatamente. La verdad no tiene una planificación política por detrás, así que nos dedicamos a seguir trabajando. ¿El presidente supo de eso? ¿Que se había cambiado el nombre del gabinete? La verdad que el transcurso de ese nombre fue digamos, como parte de una burocracia en donde ese nombre aparecía en ciertos documentos, pero no se le puso esa atención política. Entonces no podría decir que políticamente estuvimos detrás de esa decisión. ¿Y diría que fue el mayor error de estos meses en el cargo? Yo diría que es un error administrativo, en el sentido de que ese seguimiento en el fondo hizo falta, pero por otro lado también considero que hay que también conocer un poco la estructura interna. O sea, esas resoluciones sirven para ordenar básicamente a la presidencia y los espacios de la presidencia. Sin embargo, y como lo hicimos inmediatamente, esa modificación es muy rápida de hacerse. Nosotros le tomamos el peso inmediatamente, la cambiamos porque no era en ningún caso una voluntad de personalismo, de protagonismo. Antes de ingresar al gobierno, usted había trabajado por organizaciones feministas, tenía ya una carrera, pero siempre de manera mucho más silenciosa, como usted misma nos acaba de decir, y ahora pasó al primer plano, lo que le significó enfrentar ese tipo de críticas, otras críticas incluso por la forma en que usted se sentaba en una reunión o tuvo que salir a explicar cómo era su relación personal con el presidente. ¿Cómo fue para usted en lo personal? ¿Le gustó estar en este primer plano político? ¿Tiene contemplado seguir en la vida política? Mira, lo encontré profundamente interesante. Lo principal, eso sí, más allá de mi análisis de cómo me sentí yo, creo que es muy importante que en política es muy fácil que se pierda el foco a propósito de esos vaivenes y de esos ataques, digamos, también además muy erráticos y volátiles que se le hacen a las figuras políticas. Yo creo que lo importante, el aprendizaje que también saco es no perder el foco, seguir trabajando en lo importante, en lo estructural, en el mediano y en el largo plazo. ¿Va a seguir una carrera política? No, o sea, hasta ahora estaba hablando de la importancia de mi aprendizaje en este rol y pienso seguir militando, por supuesto. Yo soy parte de un proyecto político que comparto con el presidente y con todo mi gobierno y voy a seguir apoyando a mi gobierno desde otro lugar, pero ¿le gustaría asumir más adelante algún cargo, a lo mejor algún cargo de elección popular? No es un futuro para mí, no tengo esa decisión tomada, pero en realidad siempre he cumplido otro tipo de roles en política también, entonces en realidad nunca ha sido parte de mis planes ser candidata y no lo es ahora tampoco. Usted decía que es parte, se siente y se va a seguir sintiendo parte de este proyecto político. ¿Qué tan dañado quedó el proyecto político con lo que pasó en el plebiscito? Como un 62% de los chilenos haya rechazado el proyecto de nueva Constitución.
Yo creo que los cambios están llenos de pérdidas. Yo creo que todos los procesos de cambio merecen de una diversidad de miradas, de perspectivas, de también unos procesos en donde colaboremos en que esas condiciones se den de buena manera. A mi parecer, hoy estamos enfrentando un escenario político en donde está muy tensionado incluso la manera de dialogar, ¿no? El proyecto político no está dañado. Yo creo que lo que sí es muy importante ahora, digamos, retomar es cómo es que le damos forma a ese espacio del nuevo diálogo y considero que es una oportunidad también para el cambio, el que aquella pérdida quizás ahora requiera de una nueva forma de buscar una democratización de la discusión. El presidente ha dicho que hay un problema de velocidad, que tal vez han ido demasiado rápido para lo que esperaban los chilenos. ¿No habrá también un problema de dirección, que tal vez en algunos temas el gobierno está yendo en una dirección distinta de la que quieren muchos chilenos? Yo considero que el gobierno está buscando trabajar y lo está logrando desde un comienzo, trabajar por una línea de, digamos, pensar en las condiciones materiales cotidianas de las personas y que el proyecto de la convención o de un proyecto constituyente es de un largo aliento. Y creo que en ambas discusiones tenemos perspectivas, sin embargo, yo sí creo que el gobierno está trabajando por una línea y que la convención va a trabajar por otra, y que ambas van a tener que complementarse. Sin embargo, no mezclaría las cosas así como sí se hizo en campaña, digamos. Irina Caramanos, muchas gracias por haber conversado con Televisión Noticias. Un gusto. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.